28 en la parte de arriba, muchas gracias. En la parte de arriba dice, la obediencia parcial es desobediencia. ¿Qué piensan acerca de esa frase? De esa frase de la obediencia parcial es desobediencia. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Mayra. Pues es que la obediencia no debe de ser parcial, debe de ser total. Si yo obedezco, tengo que obedecer en todo el aspecto de la vida. No puede ser por un ratito, no puede ser nomás, obedezco lo que me conviene, pero lo que no me conviene no lo voy a obedecer, ¿no? Exactamente, cuando le estaba platicando a Erika acerca de lo que íbamos a estudiar el día de hoy, le decía, pues es que vamos a ver el concepto de que la obediencia parcial, y me decía, pero es que eso es desobediencia, ¿no? Es claramente que cuando no obedecemos totalmente a lo que Dios nos va diciendo, realmente no estamos obedeciendo entonces, ¿no? O sea, una obediencia parcial es una desobediencia completa. Y lo vamos a ver en el ejemplo de Saúl. Ahí el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy es en Primera de Samuel 15 y no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir, les voy a ir mencionando algunos pasajes o algunas partes importantes de los versículos que yo fui marcando que, que me hicieron mucho ruido para poder estar viendo acerca de esto. Primeramente dice acá, la bendición de Dios vino a medida que Moisés y el pueblo de Israel obedecieron a plenitud. Pero los líderes y siervos de Dios no siempre fueron tan sumisos. Considera, por ejemplo, a Saúl el primer rey de Israel. Vamos a ver el contraste completamente de lo que vimos hace 15 días con el pueblo y cómo Moisés fue guiando al pueblo para una obediencia total. Y no sé si se acuerdan de la frase que fuimos marcando, que decía tal como el Señor lo había ordenado, ¿no? Y lo hicieron tal como Dios lo había dicho. Y cómo Moisés fue ayudando a que el pueblo. Me encanta poder ver esto es algo que vamos a ver a lo largo del estudio de hoy, cómo las autoridades y cómo las personas que van guiando, muchas de ustedes, muchas de nosotras tenemos personas a las que vamos guiando, a las que vamos aconsejando, a las que vamos discipulando, cómo nosotras podemos también ser de mucha influencia. Moisés entendió que debió obedecer de una manera perfecta, ¿no? Y así lo hizo, y guió al pueblo para que obedecieran. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos viendo acerca de Moisés, la gloria llenó el tabernáculo y pudo ver bendición, y yo me imagino, ¿se acuerdan que platicábamos la cara de las personas diciendo, wow, realmente Dios está viviendo entre nosotros, y poder ver la bendición que era que Dios estuviera en medio de ellos? Bueno, hoy vamos a ver el contraste, hoy vamos a ver a una persona que técnicamente tenía que ser alguien que el pueblo dijera, wow, yo quiero ser como ese rey, ¿no? Yo quiero ser como él que ama a Dios. Si bien él no era sacerdote, pero él tenía que ser un referente. Al ser el rey, él delante de los demás pueblos tenía que ser la persona que pudiera identificar al pueblo, ¿verdad? Delante de los otros pueblos. Pero vamos a ver que este rey, que este Saúl, no fue así, no fue obediente porque lo hizo a medias. Y vamos a ver, ¿alguna vez habían leído esa historia? ¿Sí todas conocen esa historia? Sí, ¿verdad? Están peleando contra, como un pequeño contexto, están peleando contra el pueblo de Amalek, y Dios le pide a Saúl que tiene que destruir totalmente al pueblo, ¿verdad? Tiene que destruir todo lo que tenían, que no tenían que dejar nada, nada vivo, todo lo tenían que destruir. Y algo bien importante en el versículo 1 dice, ahora pues está atento a las palabras del Señor. No era algo que Samuel le estaba pidiendo, Samuel el profeta estaba pidiendo, no era algo que que se le ocurrió a Saúl, era algo establecido por Dios. Eso es algo bien importante. Las cosas que debemos obedecer o las cosas que nosotras debemos seguir no es algo que piensan los demás, sino es algo que marcando Dios. Así dice el Señor. Nuevamente en el versículo 2 nos aclara que es Dios el que está hablando. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo. ¿La instrucción era clara o no era clara? Era clarísima, o sea, destruye por completo. Y todavía por si les quedaba duda, les dice, todo lo que tiene y no te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Por si les quedaba alguna duda,
Dios le dice a todos, destruye todo, ¿verdad? Era algo muy claro, la instrucción de Dios era muy clara. La instrucción de Dios siempre es clara en nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces Dios, como sabe que a veces nos pueden surgir dudas, nos lo aclara con su palabra, ¿verdad? Me encanta que la palabra de Dios siempre es así. Dios nunca te va a dejar en duda de, no, pues a ver cómo le haces. No, Dios es muy claro en lo que nosotras tenemos que estar haciendo y las cosas que nosotras tenemos que ir obedeciendo. Y aquí Dios era muy claro con Saúl, pero vemos que Dios les bendice y ellos derrotan al pueblo de Amalek, pero dice el versículo 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Hay algo ahí que me llama mucho la atención. Y es esa frase que dice, no lo quisieron destruir. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Destruye. ¿Y qué fue lo que ellos no quisieron? O sea, ¿qué fue la decisión que ellos tomaron? No quisieron destruir. Muchas veces eso es lo que ocurre en nuestro corazón. No es que no sepamos qué es lo que no tenemos que hacer o lo que tenemos que hacer. No es ignorancia. Es que nuestro corazón, ese pecado, nos hace no querer obedecer. Y no queremos obedecer a Dios. Y qué triste que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando yo leo las historias de la Biblia, yo digo, ay, qué gente tan horrible y cómo no vas a obedecer. Y cómo el pueblo de Israel hace eso. Y cómo Saúl se le ocurre no obedecer. Pero nosotras somos igual y en cosas bien chiquititas. Nosotras somos, la Biblia me encanta que es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Cuando no obedecemos es porque no queremos obedecer. Y aquí la pregunta dice, ¿Saúl obedeció a Dios? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Lo obedeció? No. ¿Por qué? Porque Dios había sido muy claro. Destruye por completo. No le dijo destruye solo lo que se ve malo, los animales cojos, los ciegos. No, Dios le dijo destruye todo. Y vamos a ver más adelante, en las siguientes preguntas, que cómo nosotras mismas nos vamos engañando, ¿verdad? Y queremos hacer creer que no obedecimos totalmente porque había algo que podemos hacer para Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigue hablando el pasaje en el versículo 10, que ahora Dios está hablando con Samuel y es súper doloroso esa frase que le dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. Muy pocas veces va hablando acerca de lo que Dios va sintiendo. No sé si alguna vez han estudiado cómo siente Dios. Una de las partes en donde habla del corazón de Dios es cuando viene el diluvio y habla del dolor en el corazón de Dios que le pesó haber hecho a los seres humanos y por eso hay el diluvio. Pero este pasaje en específico habla también acerca del dolor que había en el corazón de Dios por haber hecho a Saúl un rey. Pero no le pesa porque Saúl era mala onda, no, es impresionante lo que habla acerca de esto Dios mismo. Dice, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días? ¿Cuál era un reflejo de que amamos y conocemos a Dios? La obediencia, exactamente, lo leo ahí en sus labios, la obediencia. La obediencia es el reflejo de que conocemos y amamos a Dios. Si no le estamos obedeciendo es porque o no le conocemos o no le estamos amando. Gracias a Dios cada una de nosotras somos hijas de Dios, por lo tanto le conocemos y sabemos las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que está ahí fallando en varias ocasiones? ¿O qué es lo que estaba fallando aquí con Saúl? Que él no estaba amando a Dios, por lo tanto no estaba obedeciendo. Y vamos a ver que es súper claro que a quien amaba Saúl era a sí mismo. Era a sí mismo, su gloria, que él quedara bien con el pueblo, y eso era lo que él estaba amando más que a Dios mismo. En el versículo 13
vamos a ver la evidencia de vamos a empezar a ver cómo intenta Saúl engañar a Samuel. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Qué hipocresía más grande, o sea, yo no puedo creer cómo este señor pudo decir, ya hice lo que Dios me había pedido, cuando no fue así. Y ahí vamos a empezar a ver cómo nosotros mismos nos vamos a poder engañar cuando creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero realmente siguen habiendo cosas en nuestro corazón que no le estamos obedeciendo totalmente. ¿Les ha pasado a alguna de ustedes? Que decimos, sí, yo ya estoy obedeciendo a Dios, yo estoy haciendo todo bien, y realmente no, ¿verdad? No, pues si yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, no, pues sí, yo estoy obedeciendo a Dios, pero tal vez tu vida de oración, tu vida devocional, aquellas cosas que Dios ha pedido que dejes, sigues ahí, realmente no le estás obedeciendo totalmente. Y nos podemos jactar y decir, pero si yo lo estoy haciendo bien, igual que lo hizo Saúl, ¿verdad? Y Samuel lo evidencia, dice acá. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, no obedecí, pero pues lo que medio obedecí, lo obedecí bien. Realmente muchas de nosotras somos así, ¿no? Intentamos por nuestras propias fuerzas hacer e intentar cumplir lo que Dios nos pide, pero realmente no es eso lo que Dios pide. Dios nos pide una obediencia total. Y lo que veíamos la semana pasada es un ciclo. Si nosotras conocemos a Dios, le amamos, le vamos a obedecer como una respuesta de agradecimiento. ¿Se acuerdan que veíamos que la obediencia no es una meta, que es un proceso? Nosotras vamos a aprender a ir obedeciendo a Dios. Nosotros vamos a aprender a poder amar a Dios, a poder obedecerle. Y Dios no nos va a decir, bueno, ya sé perfecta ahorita. No, Dios va a estar perfeccionando y cada vez te va a estar pidiendo que obedezcas un pasito, lo que hablaba la semana, hace 15 días la hermana Gaby, ¿se acuerdan? Van a haber cosas que ya después se te va a hacer un poco más sencillo obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que ya estás practicando, es un proceso la obediencia. Dice la pregunta 16, ¿hasta ahora qué pruebas de orgullo y de la hipocresía de Saúl puedes ver en este pasaje? ¿Qué pruebas pueden ver acerca de su orgullo o de su hipocresía? Bueno, él decidió, y después cuando habla con este Samuel, le está diciendo, sí obedecí, pero la hipocresía era, escogí lo mejor para sacrificarlo a Dios. Es decir, Dios nunca dijo, hagan un sacrificio, el sacrificio era la obediencia. Entonces, quiso como lavarse su desobediencia, poniendo como que era muy espiritual porque era un sacrificio, pero realmente ahí no hubo una obediencia. Y fue en sus ojos el que quiso tomar lo mejor. Es decir, Dios dijo todo, pero el orgullo es, a mis ojos esto es lo bueno. Y entonces tomó eso, pero después no lo puso como, lo hice por ti, Señor, ahí va tu ofrenda. Entonces era como un doble discurso. Exacto. Hay algo que yo veo bien interesante, que en la victoria y en lo que se hizo bien, Saúl sí dice, fui yo, ¿no? Yo hice esto y yo los guié para que hicieran esto, pero en las cosas que se equivocaron o en las cosas malas, ¿qué fue ellos? ¿No? En las cosas buenas, sí, ahí sí estoy yo, pero no, pero los que se equivocaron fueron ellos. Es una evidencia clara de que no solo hay orgullo en nuestro corazón, sino de que realmente no estamos amando a Dios, ¿verdad? Porque no nos estamos haciendo responsables de nuestros propios actos, sino que la culpa nunca es nuestra, es de otras personas. Entonces, algo bien importante es poder realmente hacernos responsables de nuestras decisiones. Cuando hay desobediencia y cuando hay pecado en nuestro corazón, hay que hacernos responsables de las consecuencias y de los actos que nosotros vamos teniendo. Y poder ir delante de Dios. ¿Qué diferente hubiera sido la historia que Saúl hubiera dicho, híjole Samuel, sí, la regamos, no, perdónanos? O sea, ¿cómo le hacemos? Quiero pedirle perdón a Dios, quiero pues
la verdad, sí, yo sé que la regué. O sea, no tuve que haber hecho eso. Perdóname. O sea, vamos delante de Dios y le quiero pedir perdón a Dios. Pienso que Dios hubiera hecho, lo hubiera bendecido y lo hubiera transformado y lo hubiera utilizado y Saúl no hubiera terminado como terminó, ¿verdad? Así tan mal como terminó con con todo lo que hizo con David. Yo no me imagino que él hubiera terminado de esa manera. Yo imagino que Dios hubiera sido bueno y perdonador como él es y le hubiera dado otra oportunidad. Pero es si nosotras vamos delante de él y le pedimos perdón y no somos orgullosas y decimos, no, es que yo sí hago las cosas bien, los demás son los que se equivocaron. Y los demás son los que me llevaron a hacer esto, ¿verdad? Porque es lo que dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes y como decía la hermana Gloria, pero es para hacer algo bueno, para sacrificar a Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, lo que sí hicimos bien, sí fuimos todos. Los demás son los que se equivocaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué tácticas intentó Saúl usar para explicar sus acciones? ¿Qué escribieron ahí? Pregunta 17. ¿Qué táctica o tácticas intentó Saúl para explicar sus acciones? O sea, ¿por qué no había hecho las cosas bien? Le echó la culpa al pueblo. Exacto. Se escudó en la mentira. Muy bien. Y lo que estábamos hablando, ¿no? Primero le echó la culpa y dice, los han traído los amalecitas, cuando ellos tenían que haberlos destruido. Entonces, primero le echó la culpa a los amalecitas. Después le echó la culpa al pueblo. Después creyó que por hacer algo bueno estaba bien desobedecer. ¿Verdad? Y hay algunos ejemplos actuales, ¿no? De acerca de esas cosas. Dios habla acerca de que pues, el chisme no es correcto, pero pues ¿cómo vamos? A ver, pero es que cuéntame, ¿qué pasó? Para orar, claro, para orar. Porque pues, voy a hacer algo bueno. Pues, tú cuéntame qué pasó, pero pues porque yo voy a orar. ¿No? Nos escudamos en cosas que parecen buenas para desobedecer a Dios. No, es que yo tengo que trabajar para ofrendar, si no, ¿de dónde sale la ofrenda? No, es que yo tengo que trabajar y tengo que hacer las cosas. Es que si no, no sale para la ofrenda. Y nos vamos escudando en cosas buenas para poder desobedecer a Dios. Entonces, tenemos que examinar bien nuestro corazón para poder realmente poder ver si nuestras intenciones y las cosas que nosotros estamos decidiendo, realmente las estamos decidiendo por amor a Dios o porque realmente me gusta lo que estoy haciendo y no quiero obedecer, como decía en la primera parte. Saúl, dice acá en la página 130, intentó espiritualizar su desobediencia. Y es algo que nosotros hacemos muy seguido. Sugirió que lo mejor del ganado había sido perdonado para que la gente pudiera adorar a Dios. Y en caso de que eso no fuera una razón aceptable, Saúl dejó implícito que él no fue de él no fue la idea, sino del pueblo. Más tarde en la conversación, Saúl finalmente admitió que él había hecho mal, pero aún así se justificó. Y dice el versículo 24, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Temí al pueblo. Nuestro temor no tiene que ser delante de las personas, nuestro temor, nuestra reverencia no tiene que ser hacia las personas y el qué dirán, sino delante de Dios. Y eso es lo que nos tiene que animar a poder obedecer a Dios. Sí, el conocerlo y sí el amor y lo que hemos venido platicando desde hace 15 días, eso es lo primordial. Pero también el temor a Dios y decir, a quien tengo que obedecer no es a los demás, sino es a mi Señor, sino es a aquel Salvador que me ha dado todo. Y por último, en los últimos versículos, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad idolatría. Cuando desobedecemos, cuando nos rebelamos contra Dios, dice que es como si estuviéramos haciendo pecado de adivinación, como idolatría, como iniquidad. ¿Realmente queremos eso en nuestra vida? ¿Realmente queremos empezar a luchar con esos pecados o que nuestro pecado de desobediencia se asemeje a eso? Yo creo que no. Y yo creo que es muy parecido a la idolatría porque empezamos a dejar de adorar a Dios porque realmente quiero hacer lo que yo quiera. Y empezamos a adorar nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, lo que yo quiero. Y es por eso que es tan importante el poder aprender a obedecer a Dios
y el poder entender que Dios lo que quiere de nuestras vidas es obediencia. Dios no quería un sacrificio de parte de Saúl. Dios quería que él fuera obediente. Y aquí vemos que Saúl falló. Es también importante entender que la desobediencia nos trae consecuencias. Saúl perdió su posición, Dios le quitó su reino, Saúl tuvo que quedarse en compás de espera y observar cómo otro realizaba lo que Dios le había pedido a él que hiciera. Saúl también perdió la amistad piadosa y la asesoría de Samuel. Va a haber consecuencias si no obedecemos. Y qué triste que perdamos todas las bendiciones que Dios nos puede dar por simplemente querer hacer lo que uno quiera. Cuando Dios, lo que dejamos hace 15 días, Dios tiene las manos abiertas para poder bendecir nuestras vidas si nosotras obedecemos. La obediencia parcial es desobediencia. Dios no está interesado en escucharnos decir, yo haría cualquier cosa excepto esto. No hay ninguna excusa para no lograr completamente lo que Él nos ha pedido que hagamos. Entonces creo que esto nos va a animar bastante a que nosotras podamos entender que Dios quiere nuestra obediencia. Dios no quiere a medias nuestra vida. Dios no quiere que le obedezcamos en una parte sí y en otra no. Dios quiere nuestra obediencia de manera total, de manera completa. Eso va a evidenciar que le amamos, eso va a evidenciar que le conozcamos, que le seguimos conociendo. Ánimo, ánimo, que esto nos anime a poder obedecerle cada día más, ¿verdad? Y vamos a pasar al día 5. Este día me gusta mucho porque realmente es algo que nos va a llevar a poder examinar nuestro corazón. Aquí en la pregunta 1 dice, ¿hay algo que el Señor me ha pedido que haga y que no he hecho? No sé si hicieron esa parte, a mí me gusta poderlo leer y poder ir haciéndolo poco a poco. Y cuando voy leyendo cada una de estas cosas que van mencionando aquí, la primera pregunta que dice, ¿hay algo que el Señor me ha pedido que haga y que no he hecho? Me recordó un versículo en Primera de Juan, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Dios es súper claro en lo que tenemos que hacer y de la misma manera en la que Dios fue muy claro con Moisés, Dios fue muy claro con Saúl, Dios es muy claro con cada uno de nosotros, como los ejemplos que nos pone aquí, llamar o enviar una nota de ánimo, honrar a mis padres, dedicarle tiempo a mi esposa e hijos, salir de deudas, etcétera. Cada una de nosotras tal vez estamos batallando con alguno o varios de los puntos que están aquí. Pero si seguimos aferradas en decir, sí, está ahí y ahí se va a quedar y esto es lo que yo quiero seguir intentando quedármelo yo y no dárselo a Dios, la Biblia habla claramente de que eso es pecado, porque si sabemos que eso es hacer algo bueno y no lo estamos haciendo, nos es pecado. Entonces, me gustaría que pudieran ahí estar, si no lo contestaron, poderlo estar leyendo y poder estar meditando también en esto. Y hay una partecita después que dice, yo sé que Dios quiere que yo. Esa parte me encanta porque trae unas líneas para poder llenar lo que Dios va hablando en nuestro corazón, ¿verdad? Tal vez aquí no está, pero con lo que cada una de nosotras esté batallando, pues lo podemos escribir ahí. Nuevamente, dice la siguiente pregunta, ¿continúo haciendo algo que sé que Dios desea que deje de hacer? Igual, otros ítems que nosotras podemos estar ahí marcando. Y me recordaba nuevamente ese versículo en Primera de Juan, pero también me hacía pensar, no anoté ese versículo, pero es un versículo que dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Muchas veces nosotras decimos, bueno, pero no es tan malo. O sea, sí se me sale una que otra mala palabra, pero pues no es diario. No, pues sí, es que, pues sí discuto siempre con mi esposo, pero pero nos perdonamos después, ¿no? No, o sea, Dios es muy claro en las cosas que debemos dejar de hacer, aprender a ser humildes, el cuidar nuestra boca, el cuidar nuestro corazón, nuestra mente. Y si nosotras seguimos persistiendo en esto, realmente es porque, pues, tal vez podemos llegar a creer que, pues sí está mal lo que hacemos, pero no está tan mal, ¿verdad? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Otra pregunta que a mí me llamó mucho la atención
era la pregunta número 4 en la página 134, que dice: si supieras que Cristo fuera a venir dentro de 3 días, ¿estarías entusiasmado de encontrarte con Él porque has vivido una vida de obediencia? Creo que esa es otra cosa que nos va a poder animar a ser obedientes. Poder vivir cada día como si ese día Cristo viniera. ¿Qué me gustaría que Cristo me encontrara haciendo cuando Él regrese por mí? ¿Obedeciéndole o enorgulleciéndome y haciendo lo que yo quiero? Realmente quiero que Él me encuentre dándole gloria, siendo obediente, amándole, compartiéndole a otros acerca de su amor, o simplemente haciendo algo que Él ya me había pedido que cambiara, pero que yo sigo aferrada en seguir haciendo. Entonces creo que eso nos anima mucho, a mí me animó mucho a poder entender que ser obediente puede ser algo que puedo practicar todos los días, porque cada día puede ser el día que Cristo venga, ¿verdad? Dice la última frase: toma la determinación de comenzar a obedecer a Dios de inmediato en las cosas pequeñas y en las grandes. Recuerda que en la realidad puede que no tengas ni siquiera 3 días. Cristo puede venir en cualquier momento, mientras tanto la obediencia completa y sincera proporcionará un fundamento sólido para tu vida, independientemente de las tormentas que puedan llegar, y preparará el camino para que la gloria de Dios sea revelada en tu vida y a través de ella. Que ese sea uno de los ánimos que Dios tenga en nuestra vida y que nosotras podamos ser obedientes, pues, gracias a eso que Dios nos recuerda, ¿verdad? Y por último, ya vamos a empezar a ver, ahí me gustaría ya tener un poco más de participación de ustedes, y en la búsqueda grupal de Dios. La segunda pregunta que dice: piensa en la historia de fe. ¿Cómo responderías a alguien que le hubiera podido decir al hombre de negocios: lo que estás haciendo no está mal, solamente es una práctica común de negocios, todo el mundo lo hace, no necesitas confesar ni reembolsar nada? ¿Se acuerdan de esa historia? La que veíamos hace 15 días del hombre que falsificaba los diseños. ¿Ustedes qué le dirían o qué les hace pensar, ya con todo lo que vimos ya de los 5 días? ¿Cómo podrían responderle a esa persona que le dice: no, no te preocupes, no pasa nada, todo bien, todos lo hacen? ¿Cómo podríamos responder? Y no, pues obviamente no en esa historia, pero de una manera práctica, tal vez en algo que nosotras estemos luchando, batallando, o con alguien que hemos estado compartiendo, que vemos que tiene tal vez esa tendencia de decir: pero no pasa nada, todos lo hacen. ¿Cómo la podrías animar a esa persona? ¿La persona es no creyente o la persona es creyente? Es Pues creyente. aquí no habla de tal vez un no creyente, pero yo pienso que podemos compartir cómo nos animaríamos entre nosotras. Pues sería, para mí es, mira, todo el mundo lo hace, pero aquí es, esto no honra a Dios. Entonces es una manera de ponerlo no en la crítica de lo que no hace, sino en el punto de que si es creyente, es por amor a Dios, esto no es correcto, y pues ya es una situación de poderla ver para que la persona tome la decisión, no decirle tú tienes que hacer esto, sino poderle decir, solamente te comento que pues es algo que todo el mundo lo hace, pero pues nosotras sabemos que no es lo correcto. Ora y piensa qué es lo que debes tú de hacer. Porque no es guiarla a que tome una decisión por lo que yo digo, sino que pueda estar convencida de lo que dice la palabra para que haga un cambio y no sea porque se sienta manipulada, sino es una, ahora sí que compartirle lo que Dios dice y ya que el Espíritu Santo pueda al corazón de la otra persona, pues guiarla a hacer y ya sea una convicción de la otra persona el que tome la decisión. Y que no lo haga como Saúl, ¿no? Diciendo: pues porque me lo están diciendo por temor de una persona, no, pues porque me lo dijo la hermana Gloria, ¿no? O sea, sino Exacto. es algo que Dios ponga en su corazón. Y creo que es algo que podemos hacer entre nosotras, ¿no? Animarnos a poder obedecer y que sea algo que nos podamos realmente animar a hacer. Si vemos que hay una hermana en la iglesia que está haciendo tal vez algo que no es correcto o que tal vez tiene este tipo de pensamientos, poderla animar en el amor del Señor a poder examinar su vida y que todas crezcamos, que todas como hermanas en Cristo, como hermanas en Cristo de la Iglesia Bíblica Misionera de Tequisquiapan, podamos crecer juntas en esto, podamos obedecer a Dios, podamos animarnos a poder estar en este proceso de obediencia, de amor, de conocimiento y de bendición. Cada vez
vayamos avanzando más. Me encantan ya estas preguntas de la página 136, donde dice, ¿te acuerdas de un ejemplo de la vida real de alguien que construyó su casa en la arena y se desmoronó bajo presión? ¿Alguien ha conocido a una persona así? ¿Se acuerdan de esa historia que vimos hace 15 días acerca de que, pues cuando conocemos y quien no solamente escucha, sino hace lo que escucha, es decir, es obediente, está construyendo sobre la roca. Quien simplemente escucha y no obedece, pues construye sobre la arena. ¿Alguna vez han visto una historia personal o una historia cercana de una persona así? Que haya construido sobre la arena y se desmoronó bajo presión, dice acá. Nos quiera compartir tal vez acerca de tal vez una historia personal, una historia cercana. Ver ahí, ¿no? Muy bien. O una historia totalmente contraria. Alguien que construyó su casa sobre la roca. Acá. A ver, acá. Ajá. No. Nancy. Ah, Nancy. Yo nomás veo tu brazo. No se oye. Te escuchamos muy lejos, Nancy. No sé si están tapando la... Tal vez si apagas la cámara, Nancy, se te escuche mejor. Como que enfocarte en ti, Nancy, nada más como... No se escucha. Ajá. Es justo tú Ándale. ¿Ahora sí? Ok, será la compu. Yo creo que todas en algún momento vivimos una parte así, ¿no? De construir nuestra vida sobre la arena. Cuando, en lo personal, cuando he pasado tiempo lejos de realmente tener una comunión con Dios, sigo construyendo, digamos, sigo haciendo mis cosas, sigo sirviendo, sigo haciendo todo, pero realmente tarde que temprano todo se desmorona y se ve que es solo una apariencia de una vida de piedad, cuando realmente mis hechos pueden demostrar lo contrario, ¿no? Como dice la Biblia, niegan la eficacia de ella, ¿no? Entonces yo, al menos yo en mi vida lo he visto que empiezo a construir así sobre la arena cuando yo no tengo una relación personal con Dios y el orgullo me empieza a ganar y empiezo a tomar decisiones pensando solamente en mi propio bienestar antes que en darle la gloria a Dios. El otro día Coleman hacía un estudio sobre la idolatría, por qué a Dios le es tan importante que no seamos idólatras. Y yo creo que una conclusión a la que llegamos es porque dejamos de cumplir el propósito por el cual fuimos creadas, que es para darle la gloria a Dios, ¿no? Y la idolatría le quita toda esa gloria a Dios y se la ponemos a alguien más o a algo más, y es así en nuestra vida también, y empezamos a construir por eso en la arena, ¿no? Al menos en mi caso, empiezo a ser yo mi propio Dios y quiero vivir bajo mis propias reglas y no cuidar mi relación con Él, ¿no? Eso era lo que les quería compartir. ¿Está? Muchas gracias. Alguien que tenga tal vez una historia o en su propia vida, alguna anécdota que nos quiera compartir acerca de qué ha pasado cuando construimos sobre la casa, o así hace la referencia, cuando construimos nuestra casa sobre la roca de la obediencia a la palabra de Cristo y se sostuvo a través de una fuerte tormenta. ¿Han tenido alguna historia así? Bueno, hay una cosa que yo quisiera decir que no la dije antes por no interrumpir. Este capítulo me pareció muy interesante porque trata del primer pecado que hubo en el mundo, la desobediencia. Después de la desobediencia, cuando Dios le dice a Eva y a Adán que pues, ¿dónde estaban? Comienza la mentira.
que es el segundo pecado. Y es exactamente lo que hacemos nosotros muchas veces, que hizo Saúl. Primero desobedeció y después mintió. Y hay otro pecado que no existe, pero que para mí es un pecado muy importante, la autojustificación. Eso es lo que pasa cuando, como Saúl dijo, son ellos, yo no lo hice, yo soy muy bueno, yo obedecí, cuando jamás fue cierto. Entonces, el primer pecado del mundo tiene una connotación muy profunda, porque Dios fue el primero en reconocer que ese fue un pecado verdaderamente muy fuerte, que le molestó demasiado, tanto que los expulsó del paraíso por la desobediencia, por la mentira y la autojustificación. ¿Y cómo lo traemos tan arraigado, no? ¿Cómo realmente es algo que lo traemos en nuestro chip? Es algo que tenemos, o sea, porque no solo Saúl es así, o sea, lo que les platicaba hace rato, no es que solo Dios es así, no solo Saúl contestó así, sino cada una de nosotras cuando desobedecemos a Dios, seguimos el mismo patrón, ¿no? Y mentimos para que no haya consecuencias y nos autojustificamos o le echamos la culpa a alguien más. No, pues es que yo qué, ¿no? Yo hice, así soy, a mí no me pueden cambiar, yo así soy. No, pero no, es que yo no lo hice, es que pues sí, me dio miedo, o decimos cualquier otra cosa y lo tenemos súper arraigado y es algo bien importante que podamos aprender a dejarle también que Dios pueda obrar en esa parte de nuestra vida, que podamos amar de una manera tan intensa a Dios, que podamos conocer tanto a Dios, que desobedecer sea nada atractivo, que realmente nuestra vida pueda ser tan dependiente de Dios, que nuestra única respuesta posible sea la obediencia. Aquí compartamos algo también. Muchas gracias, hermana. Compartamos algo también que creo que va a ser de mucha bendición. ¿Qué bendición has cosechado tú personalmente en tu vida por algún acto de obediencia? Yo me casé, gracias a Dios. Realmente yo puedo dar gloria a Dios por eso y creo que es algo que a mí me anima a obedecer. Poder ver ahora que tengo un esposo es por la obediencia. Cuando fuimos desobedientes, nuestra relación fue nefasta, nuestras familias se destruyeron, la amistad, etcétera. Cuando decidimos obedecer y hacer las cosas bien, pues Dios bendijo. Entonces, es algo que yo puedo agradecer y glorificar a Dios por eso, porque cuando uno obedece realmente hay bendición. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Alguna bendición que ha llegado a su vida, que ha tenido en su vida por la obediencia? Quiero dar gracias a Dios y en ese punto soy desobediente, no estoy diciendo que nada más la obediencia, ¿no? La obediencia a caminar confiando en la palabra del Señor. Cuando me quedé viuda, Él me dijo, yo soy tu marido, y le creí, y con tropiezos y todo, pero he visto una grande bendición en mis hijos, en mis nietos, porque Él es fiel. Y me ha enseñado en el Salmo 147, donde dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a rectitud, y lo ha hecho, y me ha sometido, porque, pues sí, ahorita como vimos, hay veces me quiero justificar pensando algo acerca de algo, y me llama la atención, así como a un mulito, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque Él es fiel, y me ha enseñado, me ha ido enseñado, perfeccionado, como vimos en un principio. La obediencia es un proceso de perfección y le doy gracias a Dios porque veo los frutos. Muchas gracias, hermana Mali. Muy bien. Última pregunta que vamos a compartir. Dice acá, ¿por qué es tan importante que obedezcamos a Dios completamente? ¿Por qué no es suficiente que solo obedezcamos algo o incluso casi todo de lo que Él dice? Bueno, yo creo que van relacionados con la primera sección de la clase, que la obediencia trae bendición. Entonces, la realidad es que cuando no obedecemos,
es un constante de lucha interna. Sabiendo lo que debemos de hacer, pero como decimos, justificando, pues por esto, por las circunstancias, pero no dándonos cuenta que al obedecer, la bendición viene para nuestra vida, porque es Dios el que hace. La obediencia es igual a bendición, y la bendición es porque Dios quiere ver cómo cuando perdonamos o cuando tenemos paciencia o cuando lo que nos pida, es una vez que lo realizamos, la paz de Dios por la obediencia. El fruto de lo que se da es bendición para nuestra vida. Y es ver que la obediencia es bendición, pero aún sabiéndolo, es una lucha porque nos queremos justificar. O sea, yo lo digo porque en el área de ser paciente con Gaby o tener tiempo para Gaby, o sea, somos bien diferentes. Y entonces, pero yo me doy cuenta, Dios me una y otra vez, o sea, que tenga paciencia, que sea misericordiosa, y me puedo justificar con todo. Por esto, por lo otro, por aquello, y por esto, X, Y, Z, pero no tengo paz. O sea, hago las reacciones, no tengo paz, pero yo sé que en la obediencia viene la paz. Y la realidad es que porque ya ha habido ciclos en lo que uno pasa, y efectivamente ahí viene cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Es decir, es una realidad de vida, pero es también parte de el crecimiento que, bueno, mientras no vivía con Gaby, pues yo creía que todo estaba perfectamente bien en el mundo. Sola 22 años, pero el vivir con ella es Dios mostrándome mis acciones para hacerme ver, pues, tú que te creías muy buena, pues tú que andas buscando a media humanidad, o sea, date cuenta lo que todavía tienes que quiero ir trabajando, porque sigo en el proceso. Entonces, el convivir con alguien saca, por así que lo malo, pero para que Dios me haga saber en su palabra, perdona, paciencia, y en la obediencia, of course, que viene la bendición, y es la lucha, pero es ver que al final Dios quiere la transformación. Muy bien, claro que sí. También algo que no le hicimos mucho énfasis hace 15 días, pero creo que también es bien importante, es que cuando aprendemos a obedecer a Dios, la misma obediencia y una de las bendiciones que recibimos al poder ser obedientes es la misma protección de Dios, ¿no? Dios nos protege. ¿De qué nos protege? De consecuencias, de errores, de seguir pecando, de varias cosas, ¿no? Incluso del mal. Dios, me encanta que aún en eso Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Entonces, qué hermoso que podamos aprender a obedecerle a Dios y no solo por las bendiciones que podamos tener, sino por el hecho de poder responderle, como habíamos visto, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por lo que fue el estudio, muchas gracias por su tiempo, realmente lo disfruté mucho y me gustaría animarlas a que este proceso en el que todas estamos de aprender a obedecer y de poder obedecer de una manera total y sincera, pues pueda ser algo real, pero que también entre nosotras mismas nos podamos animar a permanecer en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría poder orar. Aquí la hermana Male. Sí, yo quiero compartir algo que a mí cuando dice la palabra que le pesó a Dios, que es muy doloroso, hacerlo rey, dice en Hebreos, así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, hemos recibido un reino, somos hijas del rey. Y delante de Dios, pues si hay veces le pesa que me haya dado ese nombramiento, ¿no? Tengamos gratitud. Dice, ten gratitud de lo que te estoy dando y sírveme con reverencia y con temor. Y como te estudiamos, ignoramos la palabra. Es por mí, porque a mí me conviene, no porque, pero me ha dado un nombramiento el Señor, un nombramiento para gloria de su nombre.
Eso es lo que quería compartir. Que eso nos anime, ¿no? A poder obedecer y poder saber que Dios ya nos ha dado todo. Y Él lo único que nos pide es que seamos obedientes. Que seamos obedientes a lo que su palabra explícitamente nos dice, ¿no? Entonces, bueno, que esto nos anime. Por mi parte es todo. Yo termino orando. No sé si terminan orando por allá. ¿Puedes voltear la compu hacia ti, Lili, o acercarte más para que escuchemos? Que sí, que te agradeceremos si terminas orando y también por la petición de Mayra. Y Male tiene otra petición. Van a operar a mi hermana el viernes, se llama Graciela Valenzuela, de sus pies y unos dedos, y pido que oremos para que el Señor provea todo lo que necesita integralmente. Muy bien. Vamos a orar entonces. ¿Mané?